Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. Cada estudio sobre las raíces del cristianismo es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo recordar que, según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un judío idealista que pretendía liberar a su pueblo del yugo romano, pero fue capturado y ejecutado por el delito de sedición. Después de su muerte, sus seguidores le otorgaron muchos atributos divinos, y en este estudio veremos que Jesús fue transformado en un Dios heredero de todo. Empiezo con la explicación de la canción de la viña de Yahvé del libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 5, versículo 7 dice: Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Según este texto sacerdotal, el propietario de la viña es el Dios Yahvé. Su viña es el pueblo de Israel, y la tribu de Judá es la variedad exquisita del Dios judaíta, porque constituye su reino de sacerdotes. Al autodenominarse planta deliciosa de Yahvé, el clan sacerdotal judaíta estableció que de su propio linaje debían surgir los reyes de Israel. Con la norma, se esperaba que el rey Mesías fuera de la tribu de Judá y que naciera en Belén de Judea. Para legitimar esta decisión, la élite sacerdotal atribuyó al dios judaíta Yahvé, y a partir de esa ideología política impuesta al pueblo hebreo, los evangelistas elaboran el perfil de Jesús el Galileo. Le hacen nacer en Belén y le fabrican una genealogía que coincida con el rey David, para que se ajuste a la ideología sacerdotal y sea reconocido como el Mesías. Con esto en mente, veamos la construcción teológica para designar heredero de todo al Galileo ejecutado. La primera mención la encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, versículos 37 y 38 respectivamente. Dice allí: finalmente les envió a su hijo diciendo: a mi hijo lo respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí: este es el heredero. Vamos, matémoslo y quedémonos con su herencia. Considerando la canción de la viña de Yahvé del libro del profeta Isaías, se elabora la parábola de los labradores malvados, donde el heredero de la viña representa a Jesús el Galileo y los agricultores malvados representan a la clase sacerdotal judaíta, quienes al reconocer al heredero deciden asesinarle para tomar su herencia. La parábola, puesta por el autor en boca de Jesús el Galileo, es para certificar su identidad del Hijo de Dios, el hijo del dueño de la viña y por tanto el heredero legítimo. En la parábola, la decisión fue materializada por los labradores malvados, según Mateo 21:39, que dice que tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Basado en el trágico fin del heredero, del hijo del dueño de la viña, Jesús pregunta a sus discípulos en Mateo 21, 40 y 41 lo siguiente: Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. La pregunta de Jesús recibe una respuesta conocida por el autor, que en el año 70, según el relato político religioso, el dios judaíta Yahvé a través del ejército romano destruye su reino de sacerdotes, destruye a los labradores malvados y entrega la tierra que fluye leche y miel a los labradores del imperio romano. Note que fueron sus discípulos quienes señalaron el destino de los agricultores malvados, y Jesús toma la conclusión de sus alumnos y la transforma en una profecía predictiva. Mateo 21, 43 y el 45 dice: Por eso les digo, decía Jesús, se les quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda frutos, o que rinda sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos
al oír sus parábolas comprendieron que estaba refiriéndose a ellos. Según el relato, los sumos sacerdotes y fariseos entendieron el mensaje que anunciaba el fin del régimen sacerdotal judaíta. Y efectivamente, el reino de Dios fue despojado de sus manos y se entregó a los labradores instalados en Roma. Recuerde que esta es una profecía post-evento, escrita con el formato de una profecía después de que sucedieran los hechos que anuncia. Debido a eso parece que las profecías se cumplieron, porque el truco consiste en escribir como una profecía un hecho ocurrido y ya conocido. Este método fue empleado en la Biblia hebrea y la cristiana. Muy bien, después de esta presentación introductoria, leamos el inicio de la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice allí: muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo. La construcción de Jesús como un nuevo Dios fue muy rápido, porque al final del siglo I, según el Evangelio de Juan, Jesús fue considerado el Dios encarnado, es la nueva Torá, el nuevo Moisés, es el pan de vida que descendió del cielo, etc. Y todos estos atributos, sin considerar las cualidades que le otorgó generosamente el filósofo y teólogo Saulo de Tarso, bajo el título de Cristo o Jesucristo. En este sentido, por favor, no pierda de vista que estamos acompañando paso a paso cómo a una persona que fue ejecutada por el delito de sedición se le transformó en una entidad divina admirable e inigualable. En este estudio me voy a limitar a unos pocos atributos citados en la carta a los Hebreos, cuyo autor presenta al Galileo ajusticiado como el heredero de todo, herencia otorgada por un Dios cuyo nombre se omite en la Biblia cristiana. Pero aquí todo indica que se trata del Dios judaíta Yahvé, la deidad oficial de la nación de Israel, a quien se le atribuyen los mensajes proferidos por los profetas al servicio del régimen sacerdotal. Así como el Dios Yahvé emplea al Satán para que ejecute su voluntad, así también Yahvé empleó al Galileo ajusticiado para crear el universo. Esta es una concepción filosófica del platonismo, el demiurgo, la divinidad que crea y armoniza el universo. Así que el Jesús de los Hebreos es el Dios que crea el universo y por tanto es superior al universo y es un Dios preexistente. El escritor además recuerda que Dios en el pasado habló en muchas ocasiones a través de los profetas, pero en estos últimos tiempos le habla a su pueblo los hebreos por medio de su Hijo, el Jesús que perdió la vida en el intento de liberar a su pueblo de los romanos. Jesús se convierte en la única voz autorizada por Dios y su mensaje es la única y la última palabra sagrada para la nación hebrea. Impresionante, ¿no le parece? Pasemos ahora al siguiente versículo, a Hebreos capítulo 1, versículo 3, que dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El autor describe a Jesús como un Dios que posee la misma naturaleza o sustancia que el Padre, que poseen los mismos genes, de la misma manera en que lo define el Evangelio de Juan, que Jesús es el unigénito del Padre, del mismo gen que su Padre, el Dios Yahvé que lo engendró. Menciona además que el Dios Jesús, después de purificar a los hebreos de sus pecados, se sentó a la derecha del trono de Dios. Sin embargo, de esa purificación ni siquiera sus apóstoles se enteraron, porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, Pedro y Juan fueron al templo a ofrecer sacrificios de animales al Dios Yahvé. Y el apóstol Pablo tampoco se enteró, porque según Hechos 21,
fue al templo a ofrecer sacrificios de animales al dios Yahvé y se rasuró la cabeza conforme al rito. Otro atributo del flamante Dios Jesús es el poder de su palabra, el poder con la que sustenta todas las cosas. La descripción de Dios creador y sustentador también lo expone Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Dice allí que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Avancemos un poco más. Hebreo capítulo 1, versículo 4, dice que Jesús fue hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Otra herencia recibida por el Galileo ejecutado por sedición, la obtuvo por ser creado con la misma naturaleza del Padre, y por tanto es superior a los ángeles, cuya materia prima es inferior a la de Jesús. Por esa característica genética heredada de su padre, heredó también del Dios Yahvé un nombre o un título muy superior a los ángeles. Otra herencia recibida por Jesús el Galileo se menciona en Hebreos 3:3. Dice allí, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. El Galileo crucificado por los romanos por el delito de sedición recibió mayor gloria que el personaje mítico Moisés, de la misma forma que un constructor recibe mayor honra que la casa que construyó. Y Jesús, como ya vimos, es el arquitecto del universo. De modo que Moisés se queda corto ante el tamaño de la figura del Galileo ajusticiado. Cabe señalar que la carta a los Hebreos es otro escrito antijudío que desprecia a los líderes venerados por la nación hebrea y en su lugar ensalza irónica y desmedidamente la figura del hombre que intentó salvar a su pueblo del poder romano, pero que fracasó en su proyecto mesiánico, como tantos otros mesías que fueron eliminados por el imperio. Así que el escritor, para convencer a sus lectores hebreos, adiciona otro argumento en Hebreos 3 del 5 al 6. Allí escribe, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El argumento es que Moisés, aunque haya sido fiel como siervo, no pasa de ser un siervo, un esclavo al servicio del Dios Yahvé. Sin embargo, el subversivo Galileo es el hijo del Dios Yahvé y punto. Aunque Jesús haya entrado al patio del templo y como un extremista tumbó las mesas de los cambistas, echó fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las sillas de los que vendían palomas y prohibió que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Ese perjuicio causado por el Galileo a los trabajadores, ese acto vergonzoso se debe pasar por alto, solo porque Jesús es el Hijo del Dios Yahvé y debe ser indefectiblemente venerado. Y a la mujer sirofenicia, que le rogó desesperada que expulsara de su hija al demonio, el Galileo le respondió que deje que los hijos coman primero, porque no está bien quitarles el pan de los hijos y dárselo a los perros. Aunque Jesús llame a una madre de perra, aunque trate con tanto desprecio a una mujer, su conducta abusiva e insultante se debe ignorar tan solo por ser el Hijo del Dios Yahvé y debe ser obligatoriamente adorado. Con todo y a pesar de todo, el escritor afirma en Hebreos 1 y 2 lo siguiente. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo.
El escritor menciona que Dios se comunicó muchas veces por medio de los profetas, pero en estos últimos tiempos habla al pueblo hebreo a través de su hijo, el Galileo que fue ejecutado por Roma. De este modo Jesús se convierte en la última palabra del Dios Yahvé para los israelitas. Esta resolución supuestamente divina se confirma en Hebreos capítulo 9, versículos 16 y 17. Dice allí, donde hay testamento se requiere que conste la muerte del testador, ya que el testamento es válido en caso de defunción, no teniendo valor en vida del testador. Una vez que el heredero de la viña fue asesinado, una vez que el hijo del Dios Yahvé fue muerto, una vez que el testador fallece, entonces y recién entonces se aplica el testamento, un documento que contiene la voluntad del testador o la persona que deja el testamento. Así que ahora los hebreos cuentan con un Nuevo Testamento, dividido en dos grandes secciones. Los evangelios, que registran el deseo póstumo, la última voluntad de Jesús, el Hijo del Dios Yahvé, y las epístolas de Pablo, con los deseos del Cristo de su producción. Pero ¿cuál de los dos tiene validez? ¿El Antiguo o el Nuevo Testamento? La respuesta está en Hebreos capítulo 8, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Según el texto, el que tiene vigencia es el testamento del Hijo del Dios Yahvé, porque al validar el nuevo pacto o la nueva alianza, el anterior es considerado viejo, y lo que es viejo se torna obsoleto y está a punto de desaparecer. El autor de la carta intencionalmente elimina la vigencia del primer pacto y lo sustituye por el nuevo pacto, el de Jesús el Galileo, el testador del Nuevo Testamento y heredero de todo. Muy bien, concluyo la exposición con la afirmación del pintor español Francisco de Goya. La fantasía, aislada de la razón, solo produce monstruos imposibles. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.